Así que, bueno, pues esta es la propuesta de presentación para este taller virtual permanente de acompañamiento que tenemos con todos ustedes y que en esta ocasión pues vamos a tratar los aspectos que refieren a la guía de la tercera sesión ordinaria de este Consejo Técnico Escolar para el 24 de noviembre en los niveles que tenemos en este grupo que es preescolar, primaria y secundaria. Para esta tercera sesión vamos a tener los siguientes temas generales. El primero le hemos denominado de la planeación a la evaluación, porque aquí pues vamos a hablar precisamente sobre la experiencia que se ha tenido en diseñar un programa analítico y cómo ese programa analítico debe estar vinculado a la planeación didáctica, es decir, a los proyectos, y cómo en la propuesta de planeación pues tienen que incidir o conectarse también pues los libros de texto gratuitos que tengan en cada nivel u otros materiales, y dado que se acerca el primer periodo de evaluación, pues también reflexionar en cómo se ha llevado dentro de estos proyectos el proceso de evaluación formativa. Entonces, ese es el primer tema de esta tercera sesión ordinaria. El segundo tiene que ver con fortalecer los aspectos de la evaluación formativa y la planeación que estaremos vislumbrando para el segundo periodo de evaluación de este ciclo escolar. Entonces, vamos a platicar sobre procesos, elementos y condiciones que se deben gestionar en la evaluación formativa, qué ruta debe seguir nuestra planeación para este segundo periodo. Y finalmente, en el último tema, hablaremos algunos aspectos de la gestión escolar y bueno, quedará el tiempo para los asuntos particulares de la escuela. En este caso, la atención en la gestión escolar pues será hacia aquellos alumnos que requieren más apoyo en este momento y que se han identificado en este primer periodo de evaluación, así como también valorar cuáles contenidos IPDA requieren mayor trabajo, mayor profundidad. Entonces, estos son los grandes temas que vamos a ver en esta tercera sesión y hemos realizado los siguientes planteamientos para la misma. En este primer momento que hablamos de la planeación y la evaluación, pues vamos a platicar en cómo debe estar estructurado el vínculo del programa analítico con la planeación didáctica, cómo se han vinculado también pues, los libros de texto gratuitos o material que tenga el nivel y los procesos que han realizado dentro de los proyectos en el enfoque de evaluación formativa. En este caso, queremos hacer un encuadre de esto que hemos denominado como niveles y documentos de la concreción en el modelo de la nueva escuela mexicana. Ustedes recordarán que este precepto o modelo de nueva escuela mexicana pues se da a partir de la reforma al artículo tercero y la Ley General de Educación en el 2019. Y ahí quedan asentados muchos principios legales y filosóficos que deben accionarse dentro de la educación, pero de manera específica un documento que concreta, pues digamos, esta base legal, filosófica de la nueva escuela mexicana, viene a ser el Plan y Programas de Estudio 2022. Entonces, ese es el primer documento de concreción de los valores, principios de la nueva escuela mexicana, y para poder ir aterrizando estos grandes fundamentos, pues las escuelas en este ciclo escolar tuvieron que haber elaborado su programa analítico, tanto el colectivo docente, cada una de las fases, los docentes o la propia institución, y de manera específica ya lo que toca a cada docente, otro documento de la concreción es precisamente la planeación didáctica, es decir, los proyectos que han establecido hasta este primer periodo de evaluación en este ciclo escolar 2023-2024. Hoy tendríamos que estar reflexionando si los fundamentos del plan y programas de estudio, tales como contextualizar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, es decir, los contenidos y los PDA, realmente se está realizando dentro de las escuelas, dentro
de la planeación didáctica, porque el programa analítico es donde comienza la contextualización, pero donde tenemos que verla más de lleno es en las actividades de la planeación didáctica. Y dado que tenemos un modelo que ahora hace uso de la interdisciplinariedad como propuesta dentro de la planeación didáctica, también tendríamos que estar pues analizando y revisando si las propuestas de proyectos están aterrizando un modelo de interdisciplinariedad dentro de los campos, que ya el campo, al tener varias disciplinas y los docentes hacer conexiones con los ejes o los propios contenidos, generan la interdisciplinariedad, pero también puede trascender de un campo a otro. Y finalmente, otro gran precepto de los fundamentos es la justicia social, de la que hoy se habla mucho, pero que está muy vinculada a lo que de cierta manera buscan propiciar los ejes articuladores, es decir, la igualdad de género, eh, buena convivencia o relación entre diferentes culturas, que es la interculturalidad crítica, que todos aprendan, que es inclusión, y esta forma de visualizar el derecho a la educación en lo que marca el artículo tercero. Entonces, pues es importante que los colectivos en esta tercera sesión reflexionen si realmente estos principios o preceptos del plan y programas de estudio han quedado establecidos dentro del programa analítico y de la planeación didáctica, porque estos son los núcleos operativos en donde se van a expresar y manifestar estos fundamentos. Y es importante que hagamos, digamos, un alto para ver cómo vamos avanzando, si realmente esto se está consolidando, qué nos falta por hacer, y es parte de lo que se busca propiciar en esta tercera sesión. Por ello, pues habrá que recordar también cómo se da la articulación entre estos documentos de concreción curricular, cómo se articula en esta concreción curricular el programa analítico con la planeación didáctica, los proyectos y con los materiales educativos o los libros de texto gratuitos. En el caso del programa analítico, pues hemos tenido toda una experiencia que nos habla de estos planos que le constituyen y que de alguna manera están relacionados o integrados como la antesala a los siguientes documentos de concreción curricular. En el plano del análisis del contexto socioeducativo tuvieron que haber identificado y descrito situaciones o problemáticas de la vida cotidiana de los alumnos, que es un precepto que hoy está en boga con mucha profundidad para entender cómo tiene que funcionar la propuesta de programa analítico. Entonces, pues hay que ver si a este momento se pudieron situar estas problemáticas, si se enlazó o conectó con la vida cotidiana de los alumnos, porque nos permite llegar al siguiente plano, que es la contextualización. Y aquí vinculamos a las problemáticas o situaciones, pues los campos que decidan los docentes según su fase, según el contexto, según sus alumnos en cada grupo, los contenidos, los ejes articuladores, y esta es parte de la contextualización que se hace dentro del documento del programa analítico. Y finalmente la etapa de codiseño, el plano 3, donde se revisa si la escuela tiene necesidades de formular nuevos contenidos que no están en los programas sintéticos y que por supuesto también deberán vincularse con las problemáticas. Entonces, pues el programa analítico está constituido por estos planos y es la antesala de los proyectos educativos, porque el proyecto educativo pues tiene dentro de su estructura el título del proyecto y los propósitos, por ejemplo, y esto se vincula directamente con las problemáticas, con las situaciones. De una problemática conectamos con los intereses de los alumnos y entonces se genera una propuesta de título de proyecto y propósitos del mismo. También tenemos dentro de la propuesta de planeación, pues cuáles son el campo, los campos que se van a manejar, los contenidos, los PDA y los ejes articuladores. Y aquí está también la parte del programa analítico que tiene que ver con la contextualización, cómo nosotros vinculamos las problemáticas a estos elementos curriculares para finalmente poder establecer la propuesta de proyecto en lo que son estos elementos, incluso aquellos contenidos de codiseño,
pues también estarán en esta misma relación. Y esto nos permite llegar al planteamiento de las actividades dentro de los proyectos a partir de las diversas metodologías de los campos o lo que consideren los docentes. Y en este terreno de las actividades es donde nosotros analizamos la propuesta de materiales con las que se cuenta en el nivel o en el caso específico, los libros de texto gratuitos que constituyen una propuesta en sí de diversas actividades que constituyen a proyectos, en el caso de quienes cuentan con libros de texto gratuitos, que es primaria y secundaria, porque preescolar pues no tiene todavía esta armonización, digamos, en el nivel, pero quienes sí, pues tendrán que relacionar la propuesta de proyectos a su planteamiento de planeación didáctica para que se haga el vínculo y de esa forma se contextualice también a los libros de texto porque de otra manera estaríamos mecanizando en lugar de contextualizando la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de los alumnos. Esta es la ruta que nosotros deseamos mostrar para que se analice si realmente en las escuelas con los docentes ha sucedido esta articulación que es parte de la concreción curricular entre estos documentos y que también pues aquí se decida si es momento de hacer algún ajuste, de recuperar algunos elementos para lo que vendrá a continuidad dentro del ciclo escolar. Entonces, a razón de toda esta parte, el colectivo docente con este anexo que viene en las orientaciones y que lo tomamos de ahí, pues empiezan a ver la ruta que han trazado, cómo ha sido su ruta y qué pueden ajustar o qué pueden o deben mejorar en este sentido. Comenzamos con preguntar si realmente se cuenta con un programa analítico dentro de la institución, de las fases de los docentes, según corresponda al nivel eh, de educativo del que hablemos. En el caso de que sí exista, bueno, pues hay que ver si cuando está este programa analítico fue considerado para la planeación didáctica de los docentes, que esa sería la ruta ideal de lo que se esperaría hubiese ocurrido. Pero si no fue así, si aunque tuviera un programa analítico, no estuvo muy vinculado o de plano no se vinculó en la realización de la planeación didáctica de este primer periodo, entonces, ¿cómo se llevó a cabo el proceso de planificación? Es decir, nos basamos solamente en el programa sintético, los contenidos que ahí venían, y tomamos algunos fundamentos como lo que vimos del plan de estudio, o bien también me apoyé en mi experiencia docente para hacer esta propuesta de proyectos. Esta es otra ruta que pudo suceder y que también de ahí tendríamos que estarnos preguntando cuáles son los materiales que se utilizaron entonces en la propuesta de planeación didáctica, ya sea que tomaron en cuenta el programa analítico o que trazaron una ruta diferente sin considerarlo para la planeación didáctica. En los materiales de apoyo para su propuesta de planeación, pues estarán los libros de texto gratuitos, los materiales con los que cuente cada nivel. También eh, estarán materiales que construya el propio docente. Y esto es parte de la reflexión de lo que hemos hecho hasta este momento en razón de la planeación didáctica y el programa analítico. Y adentrándonos a la planeación didáctica, tendremos que ver cómo se propone la propuesta de planeación en el sentido de la construcción de proyectos. Por ejemplo, en esta construcción de proyectos, pues consideraron los rasgos, condiciones, elementos de la evaluación formativa, o bien solo están considerando la propia propuesta de los libros de texto tal y como viene el proyecto, o los contextualizaron, es decir, los ajustaron, los modificaron al contexto que tienen y a las características de su grupo, o diseñó el proyecto el propio docente independiente de la propuesta del libro. Entonces, son algunos aspectos de la reflexión en este momento del Consejo Técnico y que también tendríamos que visualizar cómo han desarrollado las metodologías dentro de los proyectos, qué problemáticas están teniendo, cómo se está entendiendo cada una de las metodologías de los campos, cómo hacen para resolver
diversas metodologías cuando la planeación o el proyecto integra diferentes campos, etcétera. Pero lo más importante me parece que es el momento de que reflexionemos si estamos llevando una ruta correcta o qué tenemos que ajustar para que haya una vinculación entre los documentos de la concreción curricular. Por ello, pues se plantea que problematicen los docentes con diversas preguntas, que reflexionen sobre las mismas para establecer una mejor ruta que posibilite generar avances en los aprendizajes de los alumnos. Y va a ser muy importante que después de que reflexionen tomen acuerdos para que entonces a partir de esto puedan tener una ruta más clara que apoye en logros de aprendizajes de los alumnos. Aquí pues tendríamos que plantear en el colectivo qué relevancia existe entre el vínculo del programa analítico en la planeación docente. ¿Lo hemos llevado a cabo? ¿No lo hemos llevado a cabo? ¿Cómo estamos trabajando dentro de la institución? ¿Cuál es la ruta que deberíamos trazar para que ocurra esta idoneidad de concreción curricular? ¿Cómo tendríamos que estar trabajando la propuesta de proyectos de los libros de texto? Porque tendríamos que estar contextualizando también sus propuestas, y aunque son diversas las propuestas, pues siempre habrá una particularidad en cada grupo. Y sobre todo, a este momento, ¿qué acompañamiento hemos dado al programa analítico? Ya sea que seamos algunas figuras directivas, cuál es la información que tenemos acerca de la estructura del programa analítico, de los proyectos, cómo van avanzando las propuestas de planeación. Hasta este momento, ¿qué campos han tenido mayor presencia en las planeaciones en el programa analítico? ¿Qué eje es el que está teniendo mayor uso? ¿Cuáles, digamos, han sido los contenidos que se requieren fortalecer? Es necesario que también reflexionemos sobre estos aspectos porque van a permitirnos tener un mejor acompañamiento, una orientación y saber cómo ir ajustando a lo largo del ciclo escolar. Por supuesto, también analizar las limitaciones que se han tenido en el logro de estos proyectos, tanto en su elaboración como su diseño, en la planeación didáctica, y comentar también si nosotros estamos tomando como un fundamento importante la participación de los alumnos en la propuesta de los proyectos. Hemos hablado mucho que el alumno es un protagonista en este nuevo modelo educativo y por lo tanto la propuesta de proyecto debe también estar definida en colaboración con los alumnos. Desde el nombre del proyecto, los propósitos, aunque el docente tiene la idea clara de lo que va a hacer como proyecto, no dejaría algún protagonismo si llega e impone ese modelo y más bien lo comparte con los alumnos para ver qué ideas surgen sobre la problemática, qué se puede hacer, cómo la podemos atender, a quiénes hacemos partícipes, y eso tiene que ver mucho con este protagonismo al que están llamados los alumnos y tendríamos que valorar si estamos dando apertura a este nivel de incidencia con nuestro grupo. ¿Qué componentes de los proyectos o estrategias han sido apropiados para los intereses y características del grupo que está relacionado con lo anterior? Si hemos favorecido los procesos de desarrollo de aprendizaje de los alumnos y cómo hemos llevado a cabo el proceso de evaluación formativa, qué momentos hemos utilizado, qué ajustes hemos hecho a nuestra propuesta, porque la evaluación formativa es tanto para el docente como para los propios alumnos. Finalmente, pues saber qué PDAs requerimos fortalecer, que hasta este tiempo, pues a través del primer periodo de evaluación podemos ver que no se ha tenido el logro esperado y que vale la pena considerarlos para lo que va a continuar en este ciclo escolar. Este sería el primer momento. El segundo tiene que ver con el fortalecimiento de la evaluación formativa y la planeación didáctica. Y aquí nos interesa analizar los procesos, elementos y condiciones que vamos a emplear para gestionar el desarrollo de la evaluación formativa. Y cuando comencemos a hacer el esbozo o la idea de planeación del siguiente periodo en los proyectos, pues tomemos en consideración todos estos aspectos. Por tanto, pues aquí les proponemos una actividad, un juego
que vamos a tratar de explicar en el material que les vamos a enviar como guía, viene mucho más explícito. La idea es que este esquema es una propuesta que en la sesión de la tercera sesión pueda tener cierta dinámica, cierto juego. Es decir, se propone que se formen equipos, 4, 6, 2, según el número de integrantes, y que haya participación o colaboración entre cada dos equipos para que hagan este esquema. Este esquema lo puedan hacer en la cancha, dentro de un salón. Es un esquema muy parecido al juego del avión que recordarán que se jugaba, o bueno, se sigue jugando, que lo jugábamos hace mucho tiempo, pero tenemos que trazar este esquema con estos números como si fuera un avión para que cada dos equipos jueguen con unas reglas. Y lo que van a hacer en estas reglas es tomar el proceso del juego como una analogía de un proceso de aprendizaje para situar la evaluación formativa. Es decir, el juego nos va a permitir situar los elementos de la evaluación formativa. Entonces, las instrucciones es que con un GIS hagan este esquema en la cancha o en un salón, hagan los cuadros, por supuesto, si se trata como un esquema de un avión, pues tendrán que ser cuadros grandes donde quepan 2 pies de una persona y pongan estos números. Se decidirá cuál de los equipos va a comenzar, es decir, cuál va a ser el primer integrante de cada equipo que daría comienzo, y se van a intercalar entre integrantes de equipos. El primer equipo que inicie, pues será su primer participante, y del otro equipo tendrá continuidad el equipo contrario, y así en ese sentido estará intercalada la fila. Las reglas del juego son las siguientes. Todos comienzan en el 0 y van a dar un salto en una ruta numérica que escojan, que van a ser pares o impares. Para eso, el participante que esté en el número 0 tendrá que decir la palabra pares o impares según él decida la ruta a seguir. Si dice pares, tendrá que dar un salto del 0 al número par. Si dice pares, tendrá que dar del 0 al número par, que sería, en este caso ustedes lo están visualizando, y si dice impares, sería caso contrario. Pero cuando dé el salto, el primer salto tendrá que quedar en un pie. El segundo que dé hacia el siguiente número inmediato, par o impar, tendrá que quedar en 2 pies. El siguiente en un pie, y así seguirá su secuencia. Entonces, las reglas son: tiene que decidir la ruta de pares o impares. El primer salto llega al primer número en un pie y después al siguiente número en dos, hasta concluir la ruta de este esquema. Y si se equivoca, ya sea que dé un salto en un número que no concuerda con la elección de pares o impares, o el salto se equivoque en quedar en un pie o en 2 pies, tendrá que regresarse e iniciar a la fila hasta que logre terminar el primer equipo, que sus participantes sean mucho más rápidos y acertados. Entonces, eso viene descrito en la guía, pero la idea es que esta experiencia sirva para lo siguiente. Cuando han hecho este juego, van a analizar los siguientes esquemas acerca de lo que es la evaluación formativa, que se recomienda se revisen el libro de Sin recetas de docentes de la fase 5 y 6 y que trae algunos aspectos que nos hablan acerca de la evaluación formativa y que es importante pues mencionarlos y situarlos. El primero tiene que ver con el propósito de la evaluación formativa y que su propósito siempre, una característica para distinguir un proceso de evaluación formativa es la retroalimentación y la reflexión que se debe ocasionar en los alumnos a través de diversas actividades. Entonces, todo proceso evaluativo que sea de carácter formativo significa que debe haber una respuesta a una acción dada. Eso quiere decir retroalimentar. En el momento que se ejerce una acción, hay una respuesta para esa acción que alimenta o dice si la acción estuvo correcta, estuvo incorrecta, y que lo que se mande como
esa parte de ver si está correcta o no, más que indicarlo, se busca que reflexione qué fue lo que causó el error. Eso es parte de las características de la evaluación formativa. Por lo tanto, la retroalimentación no solamente se da al final del proceso de aprendizaje, sino que va a ser de manera continua desde el inicio de la actividad hasta terminar el proceso, el proyecto, por ejemplo, o lo que tenga lugar en la planeación didáctica, pero esta retroalimentación va a ser constante a través de devoluciones, diálogo con los alumnos, y lo que queremos también es implicarlos en estos actos de reflexión, y para eso podemos generarlo en introspección para cada alumno o de entre pares, es decir, bajo una correflexión entre ellos mismos a través del proceso. Entonces, esa es una principal característica de la evaluación formativa y tiene diversos momentos, aunque es continua. En todo el proceso de aprendizaje siempre va a haber diálogos, intercambios. Hay tres momentos claves en donde tiene que tener lugar la evaluación formativa. Al inicio de un proceso de aprendizaje, siempre se busca motivar a los alumnos para las actividades que se buscan desarrollar. Se tiene una comunicación con ellos para explicar algunos criterios referidos a lo que se tiene que hacer, pero ahora que es protagonismo de los alumnos en el proyecto, hay que acordar con ellos estos criterios más que imponérselos. Y también aprovechamos para explorar sus conocimientos previos. Entonces, en el inicio, esa es una parte formativa, pero en el desarrollo, digamos que es el momento central donde tiene lugar la evaluación formativa, porque el docente tiene que monitorear los procesos de aprendizaje, tiene que acompañar a los alumnos. Cuando los alumnos ya están en sus procesos de trabajo, en sus actividades, el maestro tiene que estar cerca de ellos en los equipos, en las actividades y tener devoluciones, diálogos e intervenir cuando sea necesario. Si hay una instrucción que no se entendió bien, en ese momento el docente debe de hacer un llamado al grupo y volver a explicar o dar orientación para que los equipos tomen la ruta que deseamos. Entonces, busca controlar, resaltar estos aspectos de la evaluación formativa a través de la auto y coevaluación y al cierre, que es la última parte, pues retroalimenta al grupo de manera general. Entonces, también el error es un elemento importante de la evaluación formativa porque podemos estigmatizar el error dentro de la evaluación y entonces no se trata solo de que se señale en lo que se equivocan, sino que tenemos que encontrar qué está causando que fallen en una actividad, si es un problema cognitivo, falta una explicación, porque yo también tengo que cambiar mi propuesta y a partir de esto más que estigmatizar al alumno de que se equivocó, es lanzarle preguntas, orientarlo para que él se dé cuenta y detecte qué es lo que está ocasionando ese error y pueda salir adelante y mejorar. Si esto no se logra, pues va a ser muy difícil que entonces el error se utilice como medio de aprendizaje, porque esa es la idea con los alumnos y por eso en la evaluación formativa vale mucho el vínculo pedagógico que haga el docente con sus alumnos para no hacer, digamos, señalizaciones o descalificaciones, sino que brindar confianza en que pueden mejorar. Y en estos actos, pues la reflexión desde la modalidad de auto y coevaluación van a ayudar a que el alumno se involucre más en el proceso evaluativo, tenga mayor autonomía, responsabilidad y participación, no solo en el aprendizaje, también dentro de la propia evaluación, es decir, qué estrategias está utilizando, cómo las está desarrollando, qué alcances tienen. Y esa es la parte importante de lo que se vislumbra en todas las metodologías de los campos. Siempre todas las metodologías van a tener al final un proceso de metacognición para que ellos mejoren lo que hicieron en un proyecto y ahí se puede hacer una valoración si las estrategias que utilizaron fueron suficientes, debieron optar por otras, cómo pudieron mejorar, qué resultados tuvieron. Esto pues lo podemos sintetizar en un esquema que muestra precisamente
¿Cuál es la función del docente en la evaluación formativa? Pues tener el vínculo con el alumno, darle confianza, empatía, motivación, tomar en cuenta este error como una posibilidad de mejorar en el aprendizaje y también valorar los esfuerzos que el alumno hace en las actividades, orientando el proceder en estas actividades. Entonces, hay que detonar estos procesos metacognitivos, hay que saber cómo preguntar al alumno para que detecte estos errores, trabajar con actividades de evaluación, porque la propia planeación debiese considerar actividades que inmiscuye implicar este enfoque de evaluación formativa, diseñando estas estrategias y promoviendo la retroalimentación y la devolución constante. A partir de aquí, ahora sí que hemos analizado esta parte de la evaluación formativa y el juego que hemos planteado, vamos a problematizar a los docentes con algunos cuestionamientos. Por ejemplo, como si tratáramos de hacer el juego con los alumnos, pues cómo animaríamos a que los alumnos tengan confianza para realizar este juego, enfrentar posibles errores en las reglas que hemos dado y de esa manera establecer ese vínculo importante en el enfoque formativo. ¿Cómo, en qué consistiría hacer un proceso de coevaluación? Según la actividad que hicimos de juego, ¿qué, qué, cómo haríamos ese proceso de coevaluación en el caso de nuestro grupo con nuestros alumnos en relación a las reglas del juego, lo que tuvieron que haber valorado, lo que habíamos explicado? ¿Y cuál sería el monitoreo del docente al momento que los alumnos están haciendo el juego o el asesor del grupo en este caso? ¿Qué tendría que estar haciendo para dar ese monitoreo, acompañamiento y llevando a buen fin lo que se busca como finalidad, que lleguen a la parte final del esquema? ¿Cómo utilizar estos errores en el juego para aprovecharlos como una posibilidad para que los alumnos pues dominen el juego, lleguen al juego, que eso es lo que vislumbramos en un proceso de aprendizaje? ¿Cómo llevaría la metacognición y reflexiones finales de retroalimentación a los equipos para ver cuál fue la mejor estrategia para llevar al cabo el juego? Entonces, lo muy importante en esto es que podamos situar estos elementos que hemos mencionado de la evaluación formativa y así tenga lugar mayor incidencia para las planeaciones que vamos a desarrollar en el siguiente ciclo escolar. Entonces, para avanzar en nuestra propuesta del siguiente periodo, pues tendríamos que ver entonces cómo tenemos nuestro programa analítico, cómo lo vinculamos con los proyectos, qué contenidos PDA vamos a trabajar para el segundo periodo, que es visualizar esa secuenciación y temporalidad de lo que se estará abordando y estos que quedaron por fortalecer también cómo los incluiríamos y sobre todo cómo alimentar el contexto, porque el contexto es dinámico, qué nuevas situaciones traeríamos, qué nuevas problemáticas, si tenemos necesidad de llevar un codiseño en este momento, porque tanto el programa analítico como los proyectos tendrán seguimiento, ajustes durante las sesiones de consejo técnico y finalmente con qué materiales, propuestas de proyectos vinculamos lo que estamos determinando para el segundo periodo de evaluación, pero muy importante que ahora en las actividades de los proyectos consideremos todo lo que hemos revisado de la evaluación formativa. ¿Cómo le vamos a dar lugar dentro de los proyectos a estos elementos de evaluación formativa? Esto es parte del segundo momento de la sesión. Y el último momento, pues sería los aspectos de la gestión escolar y los asuntos particulares de cada escuela, pero centrados específicamente en estos contenidos y PDA que requieren más apoyo en los alumnos que también requieren, pues que se presentan como en riesgo, en rezago, y también hay que darles más apoyo en el trabajo de las actividades. Entonces, la gestión escolar tendrá que también hablar en este primer momento de evaluación qué alumnos son los que identificamos que ahora se requiere apoyar más, qué contenidos no han sido debidamente profundizados o abordados o demandan mayor tiempo y que hay que considerarlo dentro de las actividades que vendrán en turno para esta etapa del ciclo escolar. Por eso, pues también vale la pena problematizar y reflexionar sobre estos aspectos
preguntándonos cuáles contenidos y procesos de ese desarrollo habrá que fortalecer en los estudiantes, cómo atender los niveles que estamos observando de desempeño en el grupo, quiénes se están quedando en el nivel de requerir más apoyo, quiénes lograron lo esperado, quiénes quizás están encima por lo esperado y cuáles van a ser los apoyos específicos, las actividades o las estrategias que estaremos dando para estos estudiantes en situación de riesgo o de rezago y qué ajustes tendremos que hacer o enriquecimiento al programa analítico, así como la planeación didáctica. Esto es lo que nosotros consideramos para esta tercera sesión. Esperamos que les apoye, que les ayude esta presentación y en este sentido también pues vendrá la guía propuesta para este taller que llevamos de acompañamiento a los consejos técnicos escolares. Regreso con ustedes, dejo de compartir y esta es pues la propuesta que nosotros hemos hecho de, de presentación para las temáticas.